20 años en el aire. Estás escuchando Hablando de ti. Hablando de ti. No puedo callar, te has vuelto en mi respirar y en tu faz vi el amor por la humanidad, perdida en el dolor, vacía sin salvación. Sé que solo tus palabras cambian el mundo hoy. Dime qué decir, yo quiero estar hablando de ti. Hoy úsame para la gloria de tu nombre. Mi alma entregaré entera a tus pies. Anunciaré que solo tú eres el rey. Quiero cantar de tu gracia. Quiero hablar tus palabras. Que el mundo pueda ver que vives por siempre. De tu amor anunciaré. Dime qué decir, yo quiero estar hablando de ti. Hoy úsame para la gloria de tu nombre. Mi alma entregaré entera a tus pies. Anunciaré que solo tú eres el rey. Quiero cantar de tu gracia. Quiero hablar tus palabras. Que el mundo pueda ver que vives por siempre. Muy pero muy buenas tardes, amada audiencia de la 94.1 FM La Predicadora. Estamos en esta tarde acá en vivo en los estudios de la radio para hacer este programa hasta las 16 horas. Este programa que, como bien lo sabes, se llama Hablando de ti, y gracias a Dios que puedo estar en este día viernes compartiendo palabra de Dios, palabra viva, palabra poderosa que edifica, que fortalece, que consuela, que alienta. La palabra de Dios lo es todo. Y vamos a hacer en esta tarde una oración para poner este programa en las manos de nuestro Señor, y gracias también por la vida de nuestro hermano Johnny Palermo en la operación técnica en esta tarde, como todos los viernes. Padre, gracias por esta tarde preciosa, Señor, que nos regalas, de poder estar nuevamente acá en los estudios de la radio para hacer este programa, Señor, para compartir tu palabra, Señor Dios mío, para poder orar juntos, para poder conectarnos a través de este medio precioso que es la radio, a través, Señor Dios mío, de WhatsApp, a través del Facebook. Gracias, Señor, por todos los hermanos y hermanas que están conectados, Señor, a esta emisora en el nombre de Jesús. Bendice cada vida, cada hogar, cada familia donde están entrando estas ondas radiales, Señor. Fortalece al que está débil, al que está triste, Señor, consuélalo, Dios mío. Levanta al caído, sana a los enfermos, opera milagros y maravillas, porque tu poder está intacto, tú no cambias, nunca fallas, nunca nos dejas, Señor, nunca nos desamparas. Eres fiel a tus promesas, Señor, tu palabra se cumple en nuestras vidas. Por eso te doy gracias que puedo en esta tarde nuevamente estar acá para compartir esta preciosa palabra viva y eficaz. Señor Dios mío, ponemos este programa en tus manos y sea tu Espíritu Santo ministrándonos a cada uno de nosotros. Gloria al nombre del Señor. Vamos a pasar a un tema musical y continuamos con más Hablando de ti. Te podés estar comunicando a las líneas telefónicas. El 11 60 39 33 75 es el WhatsApp de acá de la radio, y también está la línea, el teléfono de línea, que es el 60 71 38 45. Vamos a un tema y continuamos con Hablando de ti.
Estás escuchando Hablando de ti, hablando de ti. Gloria a Dios, gracias a Dios por este precioso tema en la voz del pastor Luis Barney, que decía, bueno es saber que me amas y también has vencido para siempre a la muerte. Ya no hay dolor, mi Señor lo quitaste, ¿sí? Y en mis luchas solo tú me sostienes. Gracias a Dios por este precioso tema que acabamos de escuchar, y verdaderamente la letra de esa canción nos fortalece y podemos dar testimonio de que verdaderamente Dios nos sostiene en medio de las dificultades, en medio de los padecimientos, como estamos viendo acá en la carta del apóstol Pedro, ¿sí? Hermanos, que es una carta alentadora en las Escrituras para cuando fue dada por el Espíritu Santo, ¿no? Esta carta al apóstol Pedro, cuando fue inspirada, los hermanos a los que iban dirigidas estas preciosas palabras, estaban pasando persecución, luchas, pruebas, estaban siendo perseguidos, ¿sí? Por causa del Evangelio, por causa de Jesucristo. Hoy nosotros también tenemos diversas situaciones, circunstancias, adversidades, cosas que tenemos que enfrentar en la vida, y sabemos que nuestro Dios nos sostiene, como decía la letra de esa canción, y Él convierte el dolor en esperanza, porque nada nos puede separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. En medio de la tribulación, en medio del dolor, en medio de la desesperación, Él se manifiesta en aquellos que creemos en Él y nos fortalece, ¿sí? Nos consuela, nos levanta. Y en esta tarde, gracias a Dios que puedo estar. El viernes anterior, bueno, para los que escuchan los días viernes, mi padre la semana anterior partió a la eternidad con Cristo, y bueno, estuvimos con eso, con el entierro, y por eso no pudimos estar, pero gracias a Dios que el Señor sabe lo que hace, ¿no? Y en su misericordia lo envolvió en sus brazos de amor. Gracias a Dios por la vida de mi padre, gracias a todos los que estuvieron orando también por la salud de él, también que, bueno, dice la palabra de Dios que está establecido por Dios, ¿no? Que el hombre viva y después muera. Ese es un juicio establecido desde Adán para acá. Bueno, todos vamos a pasar por eso, a menos que el Señor venga y nos encuentre en este cuerpo. Así que hay esperanza. Hay un dolor que es el dolor de la separación, porque verdaderamente no hemos sido creados para morir físicamente, pero es consecuencia del pecado, y en toda la raza humana entró el pecado por un hombre, pero hubo un segundo hombre que nos dio una esperanza viva, y que nos promete la resurrección. Qué tremendo, ¿no? En su amor el Señor dice que nos sujetó, ¿no?, a la muerte física también, para que pudiéramos ser salvos y no morir eternamente. O sea que entiendo por la palabra de Dios que la muerte es una separación, es algo doloroso de todas maneras, porque, bueno, no era el plan de Dios que nosotros muramos, ¿sí? Pero la desobediencia produjo eso. Por eso, gracias a Dios por Jesucristo, que Él vino en la cruz del Calvario, murió por nosotros, expió todos nuestros pecados, nos libró del pecado y de las consecuencias del pecado, y nos promete vida eterna. Esa vida que comienza estando en este cuerpo físico que es mortal. Nosotros tenemos una nueva vida, hemos sido regenerados, el Espíritu Santo mora en nosotros, tenemos nueva vida, hemos pasado, dice la Escritura, de muerte a vida, y andamos en esta novedad de vida hasta que el Señor nos venga a buscar, y luego viene, ¿no?, la resurrección de nuestro cuerpo, o la transformación. De hecho, si el Señor viniere ahora y nos encontrara todavía caminando en este cuerpo físico. Así que hay esperanza, y esta esperanza es una esperanza bienaventurada, porque ni la muerte nos puede separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Él nos fortalece, nos consuela y nos sustenta. Y gracias a Dios por todas las cosas que Él nos toca vivir, y agradezco al Señor por la vida de este varón que Él eligió para que yo naciera, ¿no?, de Él, que fuera engendrada a través de este hombre que fue mi padre en esta tierra. Le agradezco al Señor por eso, por su vida,
Y bueno, continuamos con la palabra de Dios en esta tarde. En el capítulo 2 estamos viendo de la carta del apóstol Pedro, y lo último que hemos visto en el versículo 9 dice: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Todo esto hemos estado compartiendo ya, y verdaderamente qué precioso es saber que hemos sido escogidos para salvación, ¿sí? Un linaje escogido, un real sacerdocio. Y este linaje, aunque esta carta iba dirigida justamente a los judíos que estaban expatriados, también está registrada en las Sagradas Escrituras para todos, por eso pertenece a las cartas generales, ¿no? Y nosotros también a lo mejor no lo somos de sangre, no somos descendientes de la raza hebrea, ¿sí? Pero en Cristo toda la raza humana fue unificada, solamente hay un Salvador y solamente hay un mediador entre Dios y los hombres. Los demás son ídolos, ¿sí? Pero solamente hay un Dios vivo, ¿sí? Un Dios vivo y un solo medio por el cual reconciliarnos con Dios, con el cual poder tener esta vida plena, poder recibir la fortaleza en el momento del dolor, por el cual podemos recibir la sanidad y la libertad también para seguir en esta vida, ¿sí? Gloria al Señor. Y ese se llama Jesucristo, el Hijo de Dios, el que murió en la cruz del Calvario en mi lugar y por toda la humanidad y por todo aquel que en Él cree, dice, para que no se pierda. De esa manera amó Dios al mundo, a la humanidad, a cada ser humano, que su Hijo Jesucristo, ¿sí?, vino a la cruz a morir, pero no quedó allí, fue sepultado y resucitó al tercer día. De eso se trata el Evangelio. Hay personas que dicen amar a Dios, hay personas que rechazan a Jesucristo, pero rechazar a Jesucristo es rechazar a Dios. Y no lo saben, ¿no? Por la ignorancia que hay en ellos. ¿Por qué? Porque sus ojos están velados a la verdad, por cuanto justamente están rechazando la verdad. La verdad es Jesucristo. Él es el camino, Él es la verdad y Él es la vida. Sin Jesucristo no hay salvación, no hay esperanza, no hay vida eterna, sino todo lo contrario, hay juicio. Pero en esta tarde hay esperanza. Quiero decirte que hay esperanza porque Cristo vive. Él venció a la muerte y vive para siempre. Gloria al Señor. De una vez y para siempre fue su sacrificio. Por eso es momento de alabar a Dios, de estar con gozo, de poder disfrutar de esta salvación, de esta vida que Él nos regala, ¿sí? Y sabiendo que de todos los problemas, de todas las dificultades, Él se ha de encargar si nos encomendamos en sus manos. Y hoy vamos a continuar viendo acá desde el versículo 10 en adelante, y en el versículo 9 hemos visto que debemos anunciar. ¿Para qué fuimos adquiridos por Dios? Para anunciar las virtudes de Cristo. Y la Biblia dice también en 2 de Timoteo 4:5 que debemos hacer obra de evangelista, cumplir el ministerio, le dice el apóstol Pablo a Timoteo, y esa orden o ese mandamiento o esa comisión no era solamente para Timoteo, sino ya está declarada en las Escrituras, en el Evangelio según San Mateo capítulo 28, versículo 19, donde nos dice que debemos ir por el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. Y de eso se trata lo que dice este versículo 9, anunciar las virtudes de Jesucristo, de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. También hemos visto que hemos sido adquirido por Dios para buenas obras, para buenas obras. Por eso en esta tarde, qué bueno que podamos estar en el propósito, en el plan de Dios, que Él está ejecutando en cada uno de nosotros. Todo lo que nos pasa en la vida, tanto lo bueno como lo malo, es permitido por Dios. ¿Para qué? Para probarnos, para moldear nuestro carácter, para tratar con nosotros, para que seamos semejantes a su Hijo, ¿sí? Porque para eso murió Jesucristo. Gloria al Señor. Aquello que fue degenerado al comienzo es regenerado en esta nueva vida. Y en 1 de Pedro capítulo 1, verso
2, como hemos visto, también hasta el versículo 5 y el versículo 7, nos enseña que hemos sido también escogidos para obedecer, para una esperanza viva, para una herencia incorruptible y para alcanzar la salvación. Según los versículos que hemos compartido, hasta el versículo 7 también, gloria al nombre del Señor. Y hoy continuamos viendo desde el versículo 10. ¿Qué dice así? Dice así: vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia, ¿sí? En otro tiempo no erais pueblo, dice, no éramos nada, ¿sí? Pero que en este tiempo, dice la Escritura, ahora sois, en el tiempo presente, ¿qué somos? Pueblo de Dios. Gloria al Señor, somos el pueblo de Dios, gracias a Dios por su palabra que nos edifica, que nos consuela y nos fortalece en esta tarde y nos enseña todas estas verdades maravillosas que muchas veces con nuestros ojos humanos, con nuestro entendimiento limitado no alcanzamos a comprender. Por eso es necesario ser llenos del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es el autor y Él es el intérprete de las Escrituras. Gloria al Señor. Y en esta tarde seguimos compartiendo esta palabra. Y si querés dejarnos un mensaje, lo podés hacer en el Facebook, como lo podés hacer también a través del WhatsApp de la radio y a través del número de Hablando de Ti, que es el 11 61 77 90 19. Gloria al nombre del Señor. Y vamos a ver en este versículo que hemos compartido, este versículo 10, que la palabra de Dios nos dice así: gloria a Jesús, santo es nuestro Rey. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios. Gloria al nombre del Señor. ¿Qué éramos antes de Cristo? Éramos enemigos, éramos delincuentes, no éramos nada con relación a Dios, aunque muchos de nosotros quizás nos llenábamos la boca de hablar de Dios, de encomendarnos a Dios, pero no le conocíamos, ¿sí? Nosotros les conocemos a Él porque Él se dio a conocer a nuestras vidas un día, ¿sí? La frase en otro tiempo, que no eras pueblo, enfatizó que no pertenecíamos a Dios, sino que estábamos lejos de Él, ¿sí? Éramos extraños, éramos extraños y también éramos enemigos de Dios, porque muchas veces a través de la idolatría pretendíamos acercarnos a Dios y es algo abominable delante de Dios tener ídolos, ¿sí? Él en los mandamientos ya desde tiempos antiguos estableció mandamientos en contra de la idolatría, que no debíamos adorar a nadie más, pero nosotros, estando ciegos en nuestra ignorancia, sin conocer las verdades de Jesucristo, sin conocer el Evangelio de Jesucristo, éramos idólatras. Y muchas veces a través de diferentes sacrificios o de diferentes cosas que hacíamos nosotros, cosas de benevolencia, ¿no? De ayudar, acciones que pensábamos que con eso nos acercábamos a Dios, nada que ver, porque no hay otro medio sino Jesucristo. Y también dice acá el apóstol Pedro: en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia, ¿sí? Y este es un regalo que nosotros no debemos perder, ¿sí? No debemos perder, gloria al Señor, esta misericordia que hemos alcanzado a través de Jesucristo, gloria al Señor. Y podemos decir que Dios es rico en misericordia, en compasión. Y si usted hoy necesita de esa misericordia, puede acudir a Dios por medio de Jesucristo y recibirla. También podemos ver que el apóstol Pedro estaba describiendo a la llamada diáspora, es decir, a su pueblo que se había dispersado por otros países. Y en el versículo 10 dice: en otro tiempo no erais pueblo, y es que ellos habían rechazado a Cristo como su Mesías y entonces Dios los había rechazado también, ¿sí? Y la frase se completa diciendo: pero ahora sois pueblo de Dios. Dios estaba y está haciendo algo nuevo,
al llamar un nuevo pueblo y extender sobre ellos su misericordia. Gloria al nombre del Señor. Por eso en esta tarde, qué bueno que es ser miembro del cuerpo de Cristo, ser parte de ese pueblo, de ese real sacerdocio, de ese linaje escogido, de ese llamado pueblo, ¿no? Pueblo de Dios. Y en el verso 11 dice: amados, yo os ruego como a extranjeros y peregrinos que os atengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. El Hijo de Dios tiene que publicar las alabanzas de su Padre Celestial. ¿De qué debemos nosotros hablar? ¿De qué es lo que debemos publicar? Las alabanzas a nuestro Dios, adorarle a Él, exaltarle, proclamarle. Cantando himnos nos podemos preguntar. Es bueno hacerlo de esta forma, pero nosotros podemos hacer públicas sus alabanzas, mejor no cediendo a los deseos pecaminosos de la naturaleza humana, guardándonos en santidad, guardándonos, ¿sí?, para no pecar, para no dar rienda suelta a nuestra carnalidad, siendo testimonios en nuestra vida personal. El apóstol nos dijo que las obras de esa naturaleza humana eran la malicia, la astucia, la hipocresía, la envidia y la calumnia, ya anteriormente hemos compartido. Hacemos públicas sus alabanzas, siendo públicas nuestras actitudes que han sido determinadas por la palabra de Dios. Gloria al Señor. Cuando tenemos fruto del Espíritu Santo en nosotros, cuando se deja ver el fruto del Espíritu en nuestras vidas, bondad, ¿sí?, fe, sí, gloria al Señor, paz, amabilidad y tantas cosas que nos describe la palabra de Dios, ¿no? Y finalmente, el versículo 12 dice, de este segundo capítulo, en esta primera carta, dice: manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que en lo que murmuran de vosotros como malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación, al considerar vuestras buenas obras. Gloria al Señor. El apóstol les aconsejó, ¿qué apóstol? El apóstol Pedro, ¿sí? El apóstol Pedro aconsejó que mantuvieran una conducta ejemplar ante los incrédulos, que guardaran su testimonio, que fueran ejemplo, ¿sí? Ejemplo, porque mucho podemos hablar, mucho podemos predicar, mucho podemos enseñar, pero lamentablemente hay muchos que no viven lo que predican. Para predicar hay que vivir primero, ¿sí? Para enseñar hay que aprender primero, gloria al Señor, y poner en práctica. No basta solamente con escuchar y ser oidor olvidadizo, como lo dice la epístola de Santiago, sino que debemos ser hacedores. Y acá recordamos que la verdadera separación cristiana del mal no consiste en adoptar una posición piadosa, no se trata simplemente de abstenerse de realizar las obras del mundo, ¿no?, las acciones mundanas. Es más bien una actitud positiva que incluye honestidad y buenas obras. Todos los creyentes pueden exponer en cualquier tipo de ocupación profesional las alabanzas a Dios por medio de su honestidad. Y esta actitud, esta conducta constituye el testimonio que el mundo necesita ver, ¿sí? Gloria a Dios. Y a eso es a lo que Dios nos ha llamado, como dice el versículo 9, a anunciar las virtudes de aquel. ¿Y cuáles son las virtudes de Jesucristo? Las buenas acciones, ¿sí? La buena conducta, ¿sí? Cómo nosotros nos dirigimos hacia los demás. Cuando estamos delante de la multitud o cuando estamos en lo secreto, eso tiene validez. Cuando estamos a solas donde nadie nos ve, eso también es importante, es lo más importante, gloria al Señor, porque delante de la multitud muchos pueden aparentar, mostrar una cara que es una cara falsa, a lo mejor hacerse los piadosos, pero en lo secreto, ¿cuántos casos hay, no? Que luego cuando salen de lo público, ¿sí?, es como que llegan a la casa, se ponen las chancletas y empiezan allí, ¿no? El vocabulario, el trato, la manera de vivir, y tiene que ver todo, hermanos. Muchos se cuidan delante de los demás, pero se olvidan que en el hogar también hay otros que nos están observando, que son los hijos, ¿sí?, nuestros seres queridos, los que conviven con nosotros todos los días y ven nuestras actitudes muchas veces que dejan mucho que desear. Por eso, en esta tarde, qué bueno que es escuchar la palabra de Dios que nos edifica. Vamos a pasar a otro tema musical
y continuamos con más palabra de Dios en esta preciosa tarde. Entera a tus pies, anunciaré que solo tú
hablando de ti, hablando de ti. Gloria a Dios. Qué buen tema también de Boanerges, Por siempre a tu lado, al que acabamos de escuchar, en la voz de Gabriela Sepúlveda. Y gracias a Dios, porque verdaderamente un día vamos a partir para estar por siempre en la presencia del Señor, contemplando su rostro precioso, contemplándole a Él, viéndole cara a cara. Qué privilegio, qué gozo inefable. No estamos capacitados para poder entender o sentir o esperar ese momento, hermanos. Nos podemos imaginar y podemos experimentar la presencia de Dios en nuestras vidas, pero no se ha de comparar con lo que será ese glorioso día de poder ver a nuestro amado Señor Jesucristo y a todos nuestros amados hermanos que han partido ya a la presencia del Señor. Un día nos reencontraremos. Y algo importante que podemos saber y que podemos ver, ¿no? Vieron que se está celebrando el Mundial, se está jugando el Mundial de Fútbol, y qué emoción se ve, ¿no? En las tribunas, en cada equipo, en cada nación, con esa esperanza de ganar la copa, y qué tristeza y cuántas lágrimas cuando quedan fuera del torneo. Eso es lo que se ve, ¿no? Cuánta pasión. Y con mi esposa hablábamos y decíamos, ¿qué será cuando todas las naciones se reúnan a adorar al Cordero de Dios, al Hijo de Dios? Todas las naciones, y ese gozo va a ser perpetuo. Gloria al Señor. No va a ser un pasajero por un mes, por un tiempo, porque bueno, después pasa. Y esta es la manera de las personas de poder olvidar quizás de los problemas que están pasando, ¿no? Y miren, por un lado, celebración, por el otro lado, la catástrofe que sucedió con este terremoto también, y nuestras oraciones a favor de esta nación también y de los hermanos que podemos saber que han padecido y han sufrido pérdidas de vidas, pérdida de bienes materiales irrecuperables para muchos, ¿no? Que han quedado en esa situación. Que Dios tenga su brazo de misericordia extendido sobre sus vidas, y oramos por ellos verdaderamente, ¿no? Hay cosas que son irreparables en la vida, pero todo aquel que viene al Señor, el Señor puede restituir y reparar, ¿no? Restaurar. Pero las vidas humanas son pérdidas, ¿sí? Pérdidas que no se recuperan. Por eso estamos de paso acá, como nos decía este versículo 11 que acabamos de leer: amados, yo os ruego como a extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma, teniendo en cuenta siempre que estamos de paso, Por eso, viviendo de la mejor manera posible, buscando lo mejor para nuestro hogar, para nuestra familia, para nuestros hijos, para nuestra propia vida, pero sin perder de vista que estamos de paso, que somos peregrinos sobre esta tierra, ¿sí? Que nosotros tenemos un reino para heredar, tenemos mansiones celestiales que nos están aguardando, tenemos la vida eterna asegurada, pero debemos permanecer en el Señor, no separarnos de Él, porque separados de Él nada podemos hacer. Él es el que sustenta nuestras vidas y el que nos fortalece en cada situación, en cada dificultad, y nos da la sabiduría para salir adelante. Y con respecto a ese versículo 11 que acabamos de leer, vamos a ver en Génesis 23, versículo 4, donde la palabra de Dios dice: extranjero y forastero soy entre vosotros, dadme propiedad para sepultura entre vosotros, y sepultaré a mi muerta de delante de mí. ¿Quién decía esto? Abraham, cuando falleció, cuando murió Sara, ¿sí? La palabra de Dios dice que Sara murió de 127 años, tremendo, 127 años. Y él declara así, porque él estaba de paso: extranjero y forastero soy entre vosotros. Le decía a la gente donde él estaba pasando, y nosotros también estamos de paso. Y tenemos también esta propiedad quizás, o este lugar, ¿no? Que nosotros donde habitamos, ¿dónde va a quedar acá? Cuando venga Cristo, hermanos, todo lo terrenal, todo lo material no tiene importancia
no tiene gran importancia. Lo importante es cómo nosotros vivimos la vida cristiana y cómo es nuestro testimonio, cómo es nuestra conducta cuando estamos a solas con Dios, cuando estamos delante de la multitud, cuando estamos en nuestra casa, en nuestras relaciones personales, como laborales, como hijos de Dios, ¿no? Nos está hablando a nosotros, pueblo de Dios. Esta carta va dirigida al pueblo de Dios, o sea, si te considerás parte del pueblo de Dios, es para vos también. Gloria al Señor. Y también el Salmo 39, versículo 12, vamos a estar compartiendo a qué se refiere ser peregrino, estar de paso, ¿sí? Gloria a Dios. Estamos de paso, hermanos. Está establecido por Dios que el hombre muere una vez y después de esto el juicio, dice la Escritura. Y vamos a ver en el Salmo 39 dijimos, o 139, a ver, 39, versículo 12, donde tenemos otro pasaje que nos habla acerca de ser extranjeros, de ser peregrinos. Nuestra ciudadanía, dijo el apóstol Pablo, está en los cielos, de donde aguardamos a nuestro amado Señor Jesucristo. Y eso sí que es eterno. Luego de la muerte física viene lo eterno. Por eso nosotros debemos ver qué es a dónde estamos haciendo nuestra morada eterna, a dónde la estamos. El Señor la fue a preparar para nosotros, pero no nos debemos desviar del camino que Él nos trazó a través de su propia carne, No nos debemos desviar de ese camino. Él es el camino para llegar a las moradas eternas que Jesús fue a preparar, donde dice que hay calles de oro, mar de cristal, donde hay mansiones. Gloria al Señor, donde el mismo Dios va a iluminar la ciudad. Qué tremendo, ¿no? No estamos nosotros quizás pensando en lo eterno, pero todos los días debemos saber que somos peregrinos. En el versículo 12 de este capítulo 39 en el libro de Salmos dice así: oye mi oración, oh Jehová, y escucha mi clamor. No calles ante mis lágrimas, porque forastero soy para ti y advenedizo como todos mis padres. Forastero, gloria al Señor. Este salmo de David, él estaba reconociendo que también estaba de paso y que era también como sus padres, como sus ancestros o antecesores, ¿sí? Y también en Hebreos capítulo 13, versículo 14, en la carta a los Hebreos, gloria a Dios, el capítulo 13, versículo 14 dijimos, vamos a estar en esta tarde compartiendo también este versículo 13, 14 de la carta a los Hebreos, y ya lo estoy buscando, dice así: porque no tenemos aquí ciudad permanente, sino que buscamos la porvenir. Por eso que no te aplasten los afanes de esta vida. Sí, obviamente que tenemos que hacer lo mejor, dar lo mejor, vivir de la mejor manera, preocuparnos y ocuparnos, ¿sí? Porque muchos pasan en preocupaciones, pero hay poca ocupación, ¿no? Entonces, bueno, la palabra de Dios nos dice que debemos ser diligentes en todo, prepararnos también. Algunos dicen, bueno, Cristo viene, ¿para qué voy a estudiar? ¿Para qué me voy a esforzar? ¿Para qué voy a buscar lo mejor si estoy de paso? Y viven una vida decadente, una vida mediocre, que Dios no nos llamó a vivir de esa manera, sino nos llamó a vivir en el poder de su Espíritu Santo, porque el poder de Dios habita en nosotros por medio de su Espíritu, ¿sí? Gloria al Señor. Y el Señor nos diseñó para superarnos, para ir creciendo, ir creciendo en todos los aspectos y en todos los sentidos. Y Él es el que prospera, pero nosotros debemos poner diligencia, aún antes de caer en desobediencia el hombre. Dios le había asignado una tarea ya, que era de administrar la creación misma. Tremendo es esto. Pero luego de la caída, esa administración o ese trabajo que Dios le dio al hombre se hizo con fatiga, ¿no? Con sudor, como dice la Escritura. Pero no obstante fue otorgado por Dios, y de la misma manera Él a nosotros nos pide que vivamos siendo diligentes, esforzados, ¿no? Otra cosa que nos dice que debemos ser valientes, porque al ser peregrinos nosotros tenemos la figura del pueblo de Israel,
que se entraron en la tierra de los anaseos, que había gigantes, que había que conquistar la tierra, había naciones poderosas, ejércitos temibles a los que ellos tenían que enfrentar también. Pero tomados de la mano de Dios, Dios los estaba dirigiendo, nada más que ellos eran incrédulos, eran bastante rebeldes, desobedientes, entonces retrasaban el plan de Dios, pero el propósito de Dios se llevó a cabo. Dios los introdujo en la tierra prometida, los llevó a Canaán, pero a nosotros nos promete, ¿sí?, una ciudad, gloria al Señor. Dice acá, porque no tenemos aquí ciudad permanente, sino que buscamos la porvenir. Esa ciudad es eterna, no es acá en la tierra, no es pasajera, gloria al Señor. Por eso qué importante que es en esta tarde creer a la palabra de Dios y ser fieles al Señor. Sí, a lo mejor vos me podés decir, tengo muchas luchas, muchas pruebas, me cuesta, pero si te pones en las manos de Dios con Cristo, todas las cosas son posibles, porque bien lo dijo el apóstol Pablo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. La cosa es estar en Cristo, ¿sí? También en Filipenses capítulo 3, verso 20 dice, mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Gloria al Señor. Cuando Él venga a buscarnos, nos va a llevar a nuestras moradas eternas y allí será un disfrute, una plenitud por toda la eternidad. No es pasajero, no es momentáneo, como quizás acá tenemos, ¿no? Esos momentos, como quien diría, de gloria, ¿sí? Espiritualmente hablando, pero allá va a ser permanente. No va a haber ya más lucha, ya no vamos a necesitar más orar, ya no va a haber enfermedad, ya no va a haber miseria, no va a haber pobreza. Hermanos amados, por eso esfuérzate y sé valiente en esta vida. Persevera en la gracia que es en Cristo Jesús, persevera en el Señor, venga lo que venga. Mirá los hermanos que sufrieron este terremoto, de todas maneras alababan a Dios. Qué tremendo y maravilloso es esto. Algunos entre lágrimas daban gloria a Dios. ¿Por qué? Porque sabemos que estamos de paso aquí, hermanos, y que el Señor no nos va a soltar, nunca nos va a dejar desamparados, nunca, aunque tengamos que padecer, llorar muchas veces, pero Dios es fiel a sus promesas. Por eso en esta tarde aliéntese tu corazón. También en el libro de Oseas, vamos a ir al Antiguo Testamento y vamos a buscar Oseas, uno de los profetas menores, ¿sí? Gloria al nombre del Señor. Y vamos a leer en el capítulo 1, versículo 9, 1:9 del libro del profeta Oseas, dice, y dijo Dios, ponle por nombre Lo-Anmi, porque vosotros no sois mi pueblo, ni yo seré vuestro Dios. Así dice la palabra de Dios acá en el capítulo 1, verso 9, donde dice la escritura, ponle por nombre Lo-Anmi, porque vosotros no sois mi pueblo. Eso es lo que quiero decir, no pueblo mío, ¿no? Ni yo seré vuestro Dios. Y acá en este versículo 11 dice, amados, yo os ruego como a extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma, ¿sí? Contra el alma. Y podemos ver en el capítulo 2 también del libro de Oseas, en el versículo 23, que dice, y la sembraré para mí en la tierra y tendré misericordia de Lo-Ruama. Y diré a Lo-Anmi, tú eres pueblo mío, y él dirá, Dios mío, ¿sí? Gloria al Señor. Primero no era pueblo, pero después dice que iba a tener misericordia. Tremendo es esto. Gloria al Señor, que la misericordia de Dios nos rescató de esa vana manera de vivir, que la misericordia de Dios nos trasladó de las tinieblas a su luz admirable. Gloria al Señor. Y tengamos presente que estamos de paso, ¿sí? No, ya no para volver a los deseos carnales que batallan contra nuestra alma, ¿sí? Y que nos tenían dominados antes, pero ahora ya no, porque somos pueblo de Dios, justamente tenemos
una identidad. Y esta identidad es legítima. Somos hijos de Dios, adoptados en Jesucristo, en el amado. Gloria al nombre del Señor. Miren cuántas cosas podemos entender y saber. Y si usted entiende verdaderamente en lo profundo de su corazón y puede entender lo que la palabra de Dios le está diciendo, no va a haber diablo, no va a haber demonio, no va a haber lucha, no va a haber prueba, no va a haber ninguna cosa, ninguna tempestad que venga, que lo sacuda a usted y le haga perder la fe en el Señor. Porque verdaderamente, al contrario, en medio de las dificultades, la fe se fortalece y crece. Gloria a Dios. El Hijo de Dios crece en medio de las aflicciones. Venga lo que venga, pase lo que pase. Porque Dios no nos desalienta, porque Él es fiel a su palabra, porque somos su pueblo, ¿sí? Somos su pueblo. ¿Para qué nos adquirió? Costamos la sangre de Cristo, cada uno de nosotros, hermanos. Un precio alto fue pagado. Por eso, aliéntese en esta tarde tu vida, ¿sí? Despojate de toda tristeza, de todo dolor, de todo abatimiento que pudiera haber, que muchas veces no te deja gozarte en la presencia de Dios, que muchas veces no te deja disfrutar de los bienes adquiridos incluso, o de aquellas cosas que lograste, que tanta lucha te costaron, muchas veces pierde valor. ¿Por qué? Porque estás mirando solamente tu dolor, tu abatimiento, ¿sí? Pero acordate que Él es el que en nuestro abatimiento se acordó de nosotros. Él es, gloria al Señor. He aquí que Dios es grande y no desestima a nadie. Él es el que en nuestro abatimiento se acordó de nosotros. Siempre Dios se acuerda, con misericordia nos llama. Por eso no rechaces esta salvación tan grande, no rechaces al dador de las vidas, ¿sí? Y en este versículo 11, como en el versículo 12, nos habla así, de esta manera: manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación, al considerar vuestras buenas obras, ¿sí? Y estas son las ordenanzas de la santificación, la gracia de la santificación que podemos ver acá en la palabra de Dios. La inmoralidad destruye el testimonio frente al incrédulo. Cuando somos inmorales, cuando hacemos algo que va contra la naturaleza moral que fue otorgada por Dios, ¿sí? La inmoralidad destruye el testimonio frente al incrédulo. Por eso la palabra de Dios nos habla de combatir contra la carne, ¿sí? Y vamos a ver acá en 2 de Corintios, capítulo 10, versículo 3, capítulo 10, versículo 3 de 2 de Corintios, que dice así: gloria a Dios. Pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne. Estamos en un cuerpo de carne, pero no vivimos conformes a los deseos de nuestra carne, de nuestra naturaleza humana, ¿sí? ¿Por qué? Porque hoy somos seres espirituales. El Espíritu de Dios es el que rige nuestras vidas. Pero si usted le da rienda suelta a su carne, quiero decirle que nadie lo va a poder detener. Por eso la Biblia dice: someteos unos a otros. La Biblia dice que nos debemos someter al Señor también, voluntariamente, ¿sí? Ir a Él con nuestras debilidades, flaquezas, tentaciones y todo lo que la carne quiere hacer. Y cuando me refiero a eso, lo primero que se piensa en los pecados sexuales. Pero también, hermanos, la carne quiere pleitear, quiere discutir, quiere tener la razón, es orgullosa, es soberbia, es malhumorada. La carne contesta mal, ¿sí? Tiene reacciones malas, ¿sí? Malos pensamientos, malos deseos. Todo esto está en esa naturaleza humana. Y no estoy hablando del cuerpo físico, sino la persona no regenerada actúa de esa manera. Y en nosotros hay dos naturalezas: la carnal, que es nuestro cuerpo, que todavía no fue redimido, ¿sí? Porque por eso dice la palabra de Dios que estamos aguardando la redención de nuestro cuerpo.
pero no obstante el poder de Dios actúa en nuestra carne. Por eso la Biblia nos habla acerca del cuerpo, mucho tiene que decir la palabra de Dios acerca de nuestra naturaleza física también, ¿sí? Combatir contra la carne, y en Santiago capítulo 4 versículo 1 también nos dice de esta manera, Santiago 4:1, ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿De dónde vienen, no? Las discusiones, las contradicciones, las contrariedades, los enojos, los caprichos, las iras, ¿no? Todas estas cosas, dice acá, es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros. Es de vuestras pasiones, eso que nos domina, eso que... hermanos, hay personas que verdaderamente no pueden dejar de hablar del otro. O no pueden callarse, se enteran algo y ya lo tienen que ir a divulgar urgente porque les urge contarle a otro lo que se enteró, lo que escuchó. Y hay otros que a lo mejor no hablan mucho, pero escuchan mucho, porque el chisme tiene dos partes, el que habla y el que escucha, ¿sí? El que dice como el que se presta a escuchar lo que el otro dice, con malas actitudes, ¿no? Con malos deseos. Bueno, vamos a ir al corte de la radio, a la publicidad, que nos pasamos unos minutitos y volvemos en la segunda hora con más Hablando de Ti. Estás escuchando Hablando de Ti, hablando de ti. 94.1 FM. Inicio de espacio publicitario. Paz y bendecida vida para todos. Pastor Ángel Ramón Ferreira, de Buenos Aires, Argentina, a través del Ministerio de Trabajo Somos de Yeshua El Salvador. Te invitamos a escuchar nuestro programa radial todos los lunes de 9 a 11 de la mañana. También te invitamos a nuestra congregación general todos los domingos de 10 a 12 de la mañana en Altos de la Ferrere, calle Boicín, 2193, a 2 cuadras de Soldado Sosa al 5200. Para mayor información, comunícate con nosotros al 11 31 56 60 76. Y como siempre os digo, ¿están preparados para más? El mejor plan para el sábado por la noche. Te invitamos a una trasnoche especial donde compartiremos buena música y la inquebrantable palabra de Dios. Todos los sábados a partir de las 23 horas. Metal de vida. Por la 94.1 FM La Predicadora, con la conducción del pastor Omar Escubilla. ¡Dale! ¡Pasa la voz! Te invitamos a escuchar todos los viernes de 16 a 17 horas el programa El Sembrador. No desanimes en el sembrar. Con la conducción de Alejandra Jaime, presentando sus canciones que Dios le dio y compartiendo palabra de Dios. Y la semilla plantada será. No te lo pierdas. Todos los viernes de 16 a 17 horas, escucha El Sembrador, un programa que será de bendición para tu vida. Haz buenas obras y así verás, tú verás la gran victoria que Él te dará. Porque sabemos lo que te gusta. Tenemos los mejores menús para vos.
pizzas redondas o por medio metro, empanadas de carne cortadas a cuchillo, salchipapas, milanesas, sándwich completos, pastas. Nosotros somos Alma Brutian, comidas caseras. Atendemos de lunes a sábados de 10:30 a 15 horas, de 18:30 a 23:30 horas. Y los domingos también, de 18:30 a 0 horas. Estamos en Maciel, 1559, entre Casares y Azurduy. Para pedidos, 11 6601 8589. Y no cocines más. Probá nuestras comidas. Alma Brutian, lo más rico para vos. Hacé conocer tu marca, producto o negocio. Publicita en 94.1. 94.1. La Predicadora FM. Teléfono de contacto. 11 6039 3375. Línea fija 6071 3845. Fin de espacio publicitario. Desde La Matanza, provincia de Buenos Aires, transmite La Predicadora 94.1 MHz. 20 años en el aire. Estás escuchando Hablando de ti. Hablando de ti. No puedo callar, te has vuelto en mi respirar y en tu faz. Continuamos en la segunda hora de Hablando de ti. Estamos en vivo hasta las 4 de la tarde. Gracias a Dios por este programa, por tu vida, por el hermano Johnny, por todos los que están conectados en la radio, a través de las ondas de la radio, en esta tarde soleada que tenemos, fresca. Estamos en pleno invierno, así que hay que abrigarse, hay que cuidarse, hay que tomar cosas calentitas, cuidar la garganta. Pero igual, de todas maneras, si te vas a resfriar, porque en cualquier momento sopla un viento y nos agarra desprevenidos. Pero bueno, en lo que dependa de nosotros, cuidémonos, cuidémonos, porque hay muchas gripes, neumonías, bronquitis y todo tipo de enfermedad que vienen con el frío, ¿no? Hermanos, y cuánto más los niños, faringitis, laringitis, todas las itis que vienen, pero bueno es cuidarnos también nuestra salud. Continuamos acá desarrollando este capítulo 1, versículo 12 habíamos dicho, y la palabra de Dios nos enseña de que debemos tener una conducta ejemplar ante los incrédulos, ¿no? Y eso tiene que ver con la gracia de la santificación, y son ordenanzas, ¿no?, que Dios nos da en su palabra. Y también el buen testimonio ante los demás. También nos habla la palabra bastante acerca de esto, cómo debemos guardar nuestro testimonio ante los demás. Por ejemplo, Mateo capítulo 5, en el versículo 16 vamos a compartir, mientras usted se puede seguir comunicando, Mateo 5, 16, el Evangelio según San Mateo. Su palabra es viva, su palabra es eficaz, poderosa, ¿sí? Poderosa la palabra de Dios, y qué bueno que es que nosotros podamos poner en práctica. Dice en el versículo 16 del capítulo 5, así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos, ¿sí? Cómo nosotros no debemos guardarnos y abstenernos de todo tipo de pecado, ¿sí? En el capítulo 10 de la primera carta a los Corintios, en capítulo 10, versículo 32, dice así también, no seáis tropiezo ni a judíos, ni a gentiles, ni a la iglesia de Dios, ni a judíos, ¿sí?, ni a gentiles, ni a la iglesia de Dios. No hay que ser tropiezo para nadie, ¿no? Y acá se marcaban, ¿no?, 3 tipos de personas, ¿sí? Judíos, que era el pueblo que tenía la ley, ¿no? Estaban los judaizantes en ese tiempo también,
los gentiles, que eran los paganos, porque gentil significa pagano en realidad, que se convertían, ¿no?, a Cristo, recibían al Mesías, ni al pueblo de Dios. ¿Y por qué dice pueblo de Dios? Que los judíos no eran pueblo de Dios, sí lo eran. Pero en la dispensación de la gracia, pueblo de Dios se compone de judíos y de gentiles. Ya no hay nada que los pueda separar. Pero todos debemos estar unidos a Cristo, cumpliendo la palabra de Dios en el Nuevo Testamento. Ya somos pueblo de Dios ahora, ¿sí? Gloria al nombre del Señor. Y también Colosenses capítulo 4, versículo 5, otro versículo que podemos estar compartiendo, Colosenses 4, 5. Dios es bueno, hermanos, Dios es bueno. 4, versículo 5, dice así, de esta carta también: andad sabiamente para con los de afuera, redimiendo el tiempo. Con los de afuera, redimiendo el tiempo, hermanos. ¿Sí? Gloria al Señor, que nosotros podamos aprovechar el tiempo, por ejemplo, no perder el tiempo, ¿no?, en las cosas que no convienen, y debemos andar bien con los de afuera, dice la palabra del Señor, hermanos queridos. ¿Por qué? Porque muchas veces perdemos el tiempo en cosas que no edifican, y la palabra de Dios nos dice que nosotros debemos redimir el tiempo, porque los días son malos también. También en Primera de Tesalonicenses 4, versículo 12, Primera de Tesalonicenses 4, 12, otro pasaje que dice así: a fin de que os conduzcáis honradamente para con los de afuera y no tengáis necesidad de nada. ¿De qué se trataba, hermanos, acá? Que debían, ¿sí?, trabajar y debían tener tranquilidad y ocuparse en los negocios y trabajar con vuestra mano, dice el versículo 11, de la manera que os hemos mandado, a fin de que os conduzcáis honradamente para con los de afuera y no tengáis necesidad de nada. ¿Qué pasaba? Allí había un problemita ahí en los hermanos de Tesalónica. Ellos creían que la venida del Señor, lo que habíamos mencionado anteriormente, era en ese preciso momento. Entonces ya no estaban trabajando y empezaron a tener necesidades, ¿no? Necesidades económicas, porque vieron, también están aquellos que dicen: no, yo me dedico a la obra del Señor, pero no trabajan en nada, no se preocupan de tener un trabajo para sustentar sus hogares, sus casas, sus familias. Eso no ha cambiado, en la ley y en la gracia el hombre debe trabajar de todas maneras. Eso no ha cambiado, hermanos queridos, igual que ciertas cosas que Dios lo ha establecido. Y bueno, algunos se iban desviando y empezaban a tener necesidad. Entonces, ¿qué pasaba? Se iban de casa en casa, aparecían a la hora del almuerzo o de la merienda, ¿no? Y bueno, y el apóstol Pablo los exhorta que no anduvieran desordenadamente. Todo esto tiene que ver con la santidad, porque muchas veces nos pensamos que santidad es tener una aureola o vestirse de determinada manera o hablar con un léxico cristiano, evangélico o de iglesia, como se le dice comúnmente, y nada que ver, ¿no? Hermanos, santidad tiene que ver con esto también, ¿sí? Con andar ordenadamente y poder ayudar al necesitado, con los de afuera, dice. Cuando dice los de afuera no está hablando, hermanos, de los que estamos dentro de la iglesia, sino la gente incrédula que está viendo nuestro obrar, nuestro testimonio, nuestra manera de conducirnos. De eso nos está hablando, porque la gente nos está observando, y obviamente que empiezan a observarnos en nuestra casa también, ¿sí? Gloria a Dios. Y hay muchas cosas que podemos compartir, pero en esta tarde, hermanos, yo creo que el Señor nos está hablando, nos está refrescando, porque todo hijo de Dios debe saber o sabe estas cosas, pero muchas veces pretendemos pasarla por alto, pero cuando vienen los problemas nos empezamos a autoanalizar y vemos que hay cosas que quizás uno está fallando. Por eso siempre Dios nos va a recordar la palabra, siempre. Capítulo 3, versículo 7 de Primera de Timoteo dice: también es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera,
para que no caiga en descrédito y en lazo del diablo. Gloria a Dios. ¿De quién está hablando? De aquel que anhela obispado. Gloria al nombre del Señor. Vuelvo a leerlo. Dice así: también es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera para que no caiga en descrédito y en lazo del diablo. Vieron que hay mucho, y esto está hablando de los ministros, mira que estamos hablando de una de las cartas pastorales que son para el ministerio, ¿no? Muchas veces podemos ser los mejores, los más virtuosos dentro de la congregación, ministerialmente hablando, en santidad, entre comillas, pero los de afuera, ¿qué dicen de nosotros? ¿Qué dice el vecino? ¿Sí? ¿Qué dice el de afuera de nosotros? ¿Qué reproche? Obviamente que siempre van a tener algo para inventar, pero también acá en la carta de Pedro habla, ¿no? Que nosotros nos debemos gozar cuando dicen cosas, y el Señor Jesús lo dijo, que no son verdades. Cuando padecemos genuinamente como cristianos, pero hay muchas veces que padecemos cosas o contrariedades porque lo que murmuran de nosotros es real. No es solamente una murmuración, sino que son cosas feas que se ven de nuestras vidas. Entonces debemos ver todo esto que tiene que ver de tener buen testimonio ante los demás. En el capítulo 5 también de esta misma carta, estoy leyendo 1 de Timoteo 5, verso 14, dice así: quiero pues que las viudas jóvenes se casen, críen hijos, gobiernen su casa, que no den al adversario ninguna ocasión de maledicencia. O sea, que tenían que guardar el testimonio las señoras viudas también, ¿no? Tremendo es esto. Gloria al Señor. Y podemos ver, hermanos, todas estas enseñanzas se las da el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, a Timoteo, su discípulo, que tenía que apacentar la grey de Dios, ¿no? Y todas estas cosas están dentro de la palabra de Dios, y muchas veces, bueno, se pasan por alto. Hay una nueva modalidad de las personas adultas mayores, ¿no? Que en los tiempos nuestros, cuando yo era chica, se veía, ¿no? Que cumplían el rol de abuelo, de abuela. Ahora no, ahora salen, son los más jóvenes, salen a las bailantes, acá, allá, ¿no? La gente mayor pasa su vida de una manera diferente en los tiempos que vivimos. Y también pasan a vivir una vida licenciosa también, es como que vuelven a la adolescencia. Tremendo, las cosas que uno ve, ¿no? Pero dice, acá habla acerca de la viuda, dice, en el versículo 5, por ejemplo, dice: más la que en verdad es viuda y ha quedado sola espera en Dios y es diligente en súplicas y oraciones de noche y de día. Y hay unas ciertas cosas que dice la palabra de Dios acá: honra a las viudas que en verdad lo son, Pero si alguna viuda tiene hijos o nietos, aprendan estos primero a ser piadosos para con su propia familia y a recompensar a sus padres, porque esto es lo bueno y agradable delante de Dios. Y dice en el verso 6, seguimos leyendo: pero la que se entrega a los placeres viviendo está muerta, está muerta. Así hay muchas viuditas que andan de esa manera. Sí. Y bueno, dicen, bueno, estoy libre ya. Bueno, pero si se vuelve a casar, la Biblia no está en contra de eso, al contrario. Está establecido en la palabra de Dios que se puede volver a casar, pero que sea en el Señor, que sea ordenadamente, no que se ande juntando como los adolescentes, ¿sí? Que un día está con una, al otro día está... Porque lamentablemente estas cosas se ven, y se ven dentro del pueblo de Dios, porque estas enseñanzas es para la iglesia del Señor. Es para los ministros y es para la iglesia, para cada miembro del cuerpo de Cristo, hermanos queridos, ¿sí? Y dice, manda también estas cosas para que sean irreprensibles, porque si alguno no provee para los suyos y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Y dice en el verso 9, se ha puesto en la lista solo la viuda no menor de 60 años que haya sido esposa de un solo marido. Tremendo. Esa tenía que ser reconocida como viuda y ser sostenida por la iglesia, por ejemplo, pero si tenía hijos y nietos tenían que ayudarle, porque en la ley estaba establecido que se tenía que sustentar a las viudas y a los huérfanos, ¿sí? Pero acá
las cosas han cambiado un poco también. Gloria al nombre del Señor. Dice que tenga testimonio de buenas obras, si ha criado hijos, si ha practicado la hospitalidad, si ha lavado los pies de los santos, si ha socorrido a los afligidos, si ha practicado toda buena obra. Todas estas cosas están en la lista. ¿Vieron cuando? No, porque la hermana fulana quedó sola, y bueno, y los hijos, y los nietos, y cómo vive la hermana, y todas esas cositas, ¿no? Hay que ver, la Biblia nos enseña esto. Pero viudas más jóvenes, dice, no admitas, porque cuando impulsadas por sus deseos se rebelan contra Cristo, quieren casarse, dice, quieren casarse. Y conocemos muchas que quieren casarse, hermanas. Gloria a Dios, hermanos. Y dice aquí, incurriendo así en condenación por haber quebrantado su primera fe, y también aprenden a ser ociosas, andando de casa en casa, y no solamente ociosas, sino también chismosas y entremetidas, hablando de lo que no debieran. Todas estas cosas pasaban en la iglesia, por eso el Señor ordena estas cosas a través de su sierva, a través del apóstol, a través, obviamente que el Espíritu Santo inspiró todo esto. Y me causa un poco, me causa gozo y me causa alegría, y lo puedo contar porque verdaderamente lo que estoy testificando me ha tocado en mi vida cristiana tratar con diferentes hermanas de cierta edad que, bueno, que se sienten solas, ¿no? Y que quieren rehacer su vida, que no está mal, pero todo debe ser ordenado, no porque sean viudos, porque sean mayores van a quebrantar lo establecido por Dios, por ejemplo, ¿no? Todo tiene que ser en un orden, porque el Espíritu Santo es orden, porque de eso se trata la santidad, de andar ordenados también. Esto tiene que ver con la santidad, ¿sí? Y bueno, por eso después dice en el 14 que hemos leído, que ese era el versículo: quiero pues que las viudas jóvenes se casen, críen hijos, gobiernen sus casas, que no den al adversario ninguna ocasión de maledicencia. ¿A quién? Al adversario, porque ya algunas se han apartado en pos de Satanás. O sea que el enemigo cobra ventaja sobre estas personas y luego andan a la deriva, y tremendo, ¿no? Y bueno, y dice, si algún creyente, acá viene para los creyentes, o alguna creyente tiene viudas, que las mantenga y no sea agravada la iglesia, a fin de que haya lo suficiente para las que en verdad son viudas. Tremendo, tremendo, gloria al nombre del Señor, ¿sí? Hay muchas enseñanzas para compartir, y en el capítulo 6, versículo 1 dice: todos los que están bajo el yugo de esclavitud tengan a sus amos por dignos de todo honor, para que no sea blasfemado el nombre de Dios y la doctrina. En aquel tiempo había esclavitud. Esto, la palabra de Dios nos habla del tiempo, ¿no?, en que fue dada esta palabra, ¿sí? Y en este tiempo hay mucha rebeldía, incluso si eran esclavos, y tenemos la carta a Filemón también, que es una carta que habla justamente de un esclavo, ¿no?, que se había escapado del dueño, y bueno, del amo. Era legal este asunto, ¿no? Pero dice la palabra de Dios: tengan a sus amos por dignos de todo honor, para que no sea blasfemado el nombre de Dios y la doctrina, ¿no? Que se rebelaran, ¿sí? Como hay hoy en este tiempo mucha rebeldía ante la autoridad. Eso, un amo era la persona que era dueña de esa otra persona en ese tiempo. Y aún habiendo conocido a Cristo, el esclavo tenía que sujetarse a su amo, no porque tuviera a Cristo debía rebelarse, porque era una ley, era algo legal, ¿me entienden? Cuando nosotros quebrantamos la ley, obviamente que estamos en contra de la palabra de Dios, porque Él mismo nos enseña en su palabra que nos debemos sujetar a las leyes terrenales, ¿sí? Entonces todo esto trae enseñanza a nosotros, hermanos, lo que está hablando la palabra de Dios acá, ¿sí? Y en este versículo 12, acá nos quedamos bastante tiempo, ¿no? También en la carta a Tito, otra carta también que es de las pastorales, nos habla acerca de tener buen testimonio ante los demás. Tito 2,
versículo 1, 1 al 10 dice así: pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. ¿Qué es la sana doctrina? No tiene que ver, hermanos, con lo externo solamente, como muchos enseñan y dicen, esta iglesia es de sana doctrina, porque tiene mantilla, la pollera bien larga, porque las hermanas no se maquillan, ¿sí? Porque los hermanos están de corbata, ¿sí? Hermanos queridos, bueno, para muchos eso es sana doctrina. Y no digo que esté mal vestirse de esa manera, porque la Biblia también nos enseña con respecto a la manera de vestirnos, ¿no? Pero no se trata de eso. Que los ancianos sean sobrios, dice, serios, prudentes, sanos en la fe, en el amor, en la paciencia. Las ancianas, asimismo, sean reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien, que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos, a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. En estos tiempos que vivimos hay que poner en práctica esto, ¿no? Con esto del feminismo y todo lo demás, hermanas queridas, qué tremendo. Dice, exhorta a sí mismo a los jóvenes a que sean prudentes, presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras en la enseñanza, mostrando integridad, seriedad, palabra sana e irreprochable, de modo que el adversario se avergüence y no tenga nada malo que decir de vosotros. Exhorta a los siervos a que se sujeten a sus amos, que agraden en todo, que no sean respondones, tremendo, no defraudando, sino mostrándose fieles en todo, para que en todo adornen la doctrina de Dios nuestro Salvador. Todo esto que menciona acá es doctrina sana, ¿sí? Gloria a Dios. Eso es doctrina sana. Poner las enseñanzas en práctica, lo que la Biblia enseña, esa es la sana doctrina. Pero en estos tiempos que vivimos los roles se han alterado, se han cambiado los roles, cada vez se distorsiona más, ¿no?, el diseño de Dios, pero la iglesia del Señor tiene que poner en práctica estas cosas. Obviamente que estamos viviendo en tiempos finales, ¿no? Y hay muchas cosas que han cambiado, pero cada uno dentro de sí sabe que no debe excederse, que no debe ser manipulador, que no debe ser dominante, ¿sí? Ni tampoco debe influenciar a otros para intimidar a otra persona, porque eso también tiene que ver con la hechicería y todas esas prácticas tremendo, ¿no? Vamos a pasar a un tema musical y después voy a leer algunos mensajitos. Estás escuchando Hablando de ti, hablando de ti. La experiencia me ha enseñado que los que siembran maldad cosechan lo que antes sembraron. ¿Acaso puede ser el hombre justo ante Dios? ¿Acaso puede ser puro ante su creador? Ni aun sus servidores celestiales merecen toda su confianza. Si hasta en sus ángeles encuentra a Dios defectos, ¿cuánto más en el hombre que es tan débil e imperfecto? Como una casa de lodo construida sobre el polvo, que puede ser quebrantado como un insecto aplastado. Llega a su fin y a nadie más le importa. Su vida acaba como un hilo que se corta, habiendo malgastado su vida, muere sin obtener sabiduría.
ceniza no nace de la tierra. Es el hombre el que la causa. Así como el fuego crea sus llamas. Desde el vientre de mi madre, tú eres mi Dios. Hoy quiero que me cambies porque quiero vivir para porque quiero vivir para vos. Desde el vientre de mi madre, tú eres mi Dios. Hoy quiero que me cambies porque quiero vivir para vos. Estás escuchando Hablando de ti, hablando de ti. Hermoso tema acabamos de escuchar de Lázaro, La experiencia se llama. Y bueno, voy a leer un mensaje que nos deja nuestra hermana Miriam. Dice, yo estoy sola con un bebé de 38 añitos. Paso el área, dice. Bueno, buenas tardes, mi amada, bendiciones. En sintonía mientras tomo unos mates, dice. Cariños a todos los que están acompañando en esta hora. Paz de Dios. Gracias, hermana Miriam. Gracias por estar allí. Y nos dice, hermosa enseñanza. Muchas gracias. Que me dijo que los días martes está acá en la radio, mi hermana Miriam. Así que el próximo martes tengo una cita, ¿no? Para escuchar el programa donde ella está de 13 a 15, ¿sí? Que siempre nosotros le recordábamos cuando la escuchábamos con su hijo, que hacía el programa en la línea de batalla, hacía el programa ella hace unos años. Y bueno, gracias por estar nuevamente trabajando en la radio. Toda la gloria sea al Señor sobre la vida de nuestra hermana. También mi amado esposo dice así: hermoso escuchar tu voz, deseando llegar pronto a casa para estar con vos. Se escucha muy bien, dice.
Hermosa la palabra de Dios. Bendiciones para toda la audiencia y a nuestro operador Johnny, dice. Dios los bendiga, dice mi esposo. Gracias por estar allí también desde su lugar de trabajo. Él está escuchando. Y gracias al Señor por la vida de mi esposo. También lo estoy esperando, obviamente, ¿no? Aunque hablamos así por mensaje durante el día, ¿no? Siempre tenemos un momentito de poder hablar y de extrañarnos. Nos extrañamos cuando no estamos juntos, ¿no, hermanos? Tremendo. Bueno, gracias por el humor de nuestra hermana Miriam. Y bueno, gloria al Señor por la vida de ella, ¿no? Que dice que está sola con un bebé de 38. Gloria al Señor con su hijo. Dios los bendiga a ambos. Dios es fiel, hermanos. También agradezco por la vida de Priscila, que fue la primera en mandar escuchando y me mandó allí un par de orejas escuchando. Gracias por Enzo, por Nuria, por Turu, por todos los hermanos que escuchan, ¿no?, la radio a través de los diferentes medios, ¿no? Y continuamos con esta palabra que algunas cosas más que nos quedan para ver. También en el capítulo 3, versículo 1 de Tito, sobre el tema de tener buen testimonio con los demás, dice: recuérdales que se sujeten a los gobernantes y autoridades, que obedezcan, que estén dispuestos a toda buena obra. Gloria al Señor. Qué tremendo, ¿no, hermanos? Tremenda la palabra de Dios que nos habla, que nos exhorta, nos corrige, nos alienta la palabra. Gracias, Dios, por tu palabra. ¿Qué sería de nosotros sin la palabra de Dios? Cada uno haría su propio, cada uno se regiría por su propia filosofía, pensamiento, idea, como muchas personas que no viven la palabra del Señor, entonces van a la deriva, ¿no? Pero nosotros tenemos esta palabra que nos edifica y que nos prepara para toda buena obra. Por eso también Dios nos exige a nosotros de alguna manera que tengamos buen testimonio, porque Él es nuestro mayor ejemplo. También podemos ver las buenas obras en Primera de Pedro, en la manera de vivir, en el capítulo 1, versículo 15 y 18, volviendo un poquito a repasarnos lo que hemos visto allí. Dice: sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Dios no nos pide nada que Él no nos haya enseñado, mostrado, manifestado, revelado, iluminado, anunciado, proclamado. Gloria a Dios. ¿Sí? ¿Por qué? Porque Él nos dice, porque Él es santo, Él es nuestro ejemplo. Y también en el capítulo 1, verso 18, dice así: sabiendo que fuiste rescatado de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata. Gloria a Dios, gloria a Dios. También en el capítulo 2, versículo 12, que estamos hablando de las buenas obras, y también en conducta. Nosotros tenemos que ver cuáles son las buenas obras que nos dice el apóstol Pedro en esta primera carta, la manera de vivir, ¿sí? Las buenas obras en sí y la conducta, cómo nosotros nos comportamos, haciendo el bien, seguir el bien, hagan el bien, dice en el capítulo 4, verso 19, y en la conducta, en todo, ¿no? Qué bueno, hermanos queridos. Y acá también, en el versículo 13, nos habla de la esfera de la santificación. En la esfera de la santificación también, en este versículo 13 dice: por causa del Señor, someteos a toda institución humana, ya sea al rey como a superior. ¿Sí? Así dice la palabra. Y esto sigue hablando hasta el capítulo 3 sobre este tema. Gloria a Dios. Por eso, cuántas cosas podemos sacar de un versículo, hermanos, y lo estamos haciendo de una manera resumida también para que podamos compartir en este día. Gracias a Dios por su presencia. Dice el versículo 14: y a los gobernantes como por él enviados para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen bien. Gloria al Señor. Por ejemplo, podemos ver acá, hermanos, que por causa del Señor nos debemos someter, dice acá en el versículo 13, por causa del Señor. Nerón estaba enfermo de locura,
y acababa de ocupar el trono de Roma, ¿sí? Como el nuevo emperador en ese tiempo. El Imperio Romano se jactaba de tratar con justicia a las personas, pero sin embargo era como cualquier otro gobierno de esta tierra. Por eso todo lo que ocurre a nivel gobierno en el mundo, no solamente en esta nación, sino en todas las naciones, no es nada nuevo, ¿sí? De que hay buenos gobernantes y de que hay malos gobernantes, ¿sí? Los individuos pobres nunca tenían oportunidades de que se les aplicara un trato justo, un trato equilibrado, equitativo. Las personas que disponían de grandes recursos económicos siempre podían contratar abogados lo suficientemente inteligentes como para evadir el cumplimiento de las leyes. Y usted sabe que esto es moneda corriente en todas las esferas de la sociedad, ¿sí? Hermanos, y los pobres eran los que debían enfrentarse a los problemas de hacer frente a las demandas de la ley. Ahora, considerando nuestra situación actual, hoy actualmente, ¿cuál debería ser la relación del creyente con la ley? Nos podemos preguntar. Él tiene que obedecer la ley, y esto es lo que el apóstol Pedro estaba diciendo aquí, que se sometieran a toda autoridad humana por causa del Señor. Y ya que se encontraban viviendo bajo la ley romana, tenían que obedecerla. Aunque Roma tenía la intención que sus leyes fueran justas, su aplicación no lo fue, ¿sí? Aunque ellos se creían que eran justos, nada que ver con la justicia. Vieron que cuántas banderas de ir en pos de la justicia social y todo, ¿no? Hay mucha injusticia, hermanos, en todas las esferas, en todas las cosas. Si te pueden meter la mano en el bolsillo, te van a meter la mano en el bolsillo. Por todo. Si te pueden sacar un peso, te lo van a sacar, ¿sí? Con injusticia. Hay muchas injusticias que se padecen a diario y se sufren. Pero la palabra de Dios nos dice que nosotros por causa del Señor nos debemos someter. Y lo hacen a través de instituciones, ¿eh? A través de normativas, entre comillas, legales. Hay mucho fraude, muchas estafas, ¿sí? Los organismos que tienen que estar en defensa de cada persona, ¿no? De la sociedad, sin embargo, no se aplica la ley para todos. No todos tienen las mismas oportunidades ante las leyes terrenales, estamos hablando, ¿sí? Por eso debemos recordar que la ley romana crucificó a Cristo y persiguió a los primeros cristianos. Sin embargo, Roma se jactaba públicamente de su justicia. También en la actualidad y en ciertos países los poderes públicos tienden con cortesía y diplomacia a obstaculizar y suprimir la proclamación de la palabra de Dios. Pero aún así los cristianos, aunque hagan conocer su oposición a esta actitud, deben recordar que la palabra de Dios los exhorta a obedecer las leyes de una nación, ¿sí? Gloria al nombre del Señor. Por eso, hermanos, ¿qué nos dice la palabra? Que nos debemos someter a las leyes, aunque nos parezcan injustas. Nosotros, al someternos a lo que dice la palabra de Dios, Dios se va a encargar de hacer justicia sobre nuestras vidas, ¿sí? Aunque padezcamos injusticia, el Señor, juez justo, va a tomar cartas en el asunto de cada uno de sus hijos. Ahora, si nosotros queremos obrar por nuestra cuenta, estamos incumpliendo lo que la Biblia dice. Obviamente que todos nos llevamos a la oración. Hay muchos casos de injusticias, cosas tremendas, por eso tenemos tantos violadores que entran por una puerta, salen por la otra y vuelven a hacer lo mismo. Algunos que salen y matan nuevamente y hacen cuantas cosas, hermanos, o estafan, hermanos, porque entran por una puerta y salen por la otra, porque esa es la ley terrenal, ¿no? O la justicia terrenal, aplicada para algunos de una manera y para otros de otra. Tremendo es esto, ¿no? Como también hay gente inocente también que está pagando condenas injustas, ¿sí? Porque otro pagó o coimió, estafó, defraudó y está pagando las consecuencias una persona
que es inocente a lo mejor, ¿no? Por eso, hermanos, qué bueno, ¿no? Dice en el versículo 15, porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos. Así que cuando un cristiano se somete a un determinado gobierno y a aquellos que ejercen autoridad sobre su vida, está revelando su actitud de alabar a Dios y a través de su vida y testimonio cristiano, ¿sí? Puede que usted no quiera aceptar la responsabilidad por una multa de vida, por ejemplo, una infracción de tráfico, y se sienta molesto de tener que aceptar una sanción que considera injusta, pero deberá pagar la multa correspondiente y mantener esa actitud de obediencia a las leyes, ya que por medio de ese acatamiento al orden legal vigente usted está dando un testimonio positivo de su fe en Dios. ¿Sí? Hermanos, por eso es importante obedecer la palabra de Dios, y la Biblia nos enseña y nos capacita para todas estas cosas. Por más que nos parezca injusto, y si estamos padeciendo injusticia de alguna manera, llevar todo a la presencia de Dios en oración, porque Él escucha nuestro clamor, porque Él nos va a responder, porque Él nos va a dejar desamparados. Él va a obrar con justicia, con equidad, ¿sí? Él es el juez justo. El juez terrenal puede fallar en tu contra, ¿sí? Y aplicando la ley injustamente, pero el juez justo va a revertir esa situación. Créelo, porque es así, porque Dios nunca nos va a dejar que seamos burlados, que seamos engañados o que seamos avergonzados, ¿sí? Por eso en este versículo 16 dice, como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Es importante destacar que la relación del creyente con otras personas es un testimonio que habla con mayor elocuencia que los mensajes predicados desde los púlpitos. Es que el creyente en Cristo tiene una libertad que el no cristiano no tiene. Los creyentes tienen una libertad extraordinaria en el Señor Jesucristo. No tenemos temor, ¿verdad, hermanos? Nosotros podemos ir a lugares y ver cosas que un cristiano corriente no podría, ¿no? Aunque creemos que pudiéramos resultar perjudicados por esa conducta, evitamos ir a ciertos lugares para no dañar nuestro testimonio, hermanos queridos. Porque no queremos usar nuestra libertad para encubrir malicia ni malas intenciones, es decir, que no queremos que creyentes débiles en su fe se perjudiquen por lo que hagamos. De esa manera ahora un cristiano maduro. Tenemos que recordar que aunque seamos libres, somos siervos de Dios. Y el versículo 17 dice, honrad a todos. Amad a los hermanos, temed a Dios, honrad al Rey. Gloria al nombre del Señor. Y en este versículo podemos ver, hermanos amados, que se nos manda a dar a todos el debido respeto y honra, que debemos respetar a todos. Un creyente debería respetar a todos los seres humanos. Aquí no dice que debe amarlos. Todos sabemos que algunas personas provocan un sentimiento de rechazo, ¿no? Que parecieran un erizo, ¿no? Usted se quiere acercar y no hay manera, no hay manera, ¿sí? Porque lo rechazan, ¿sí? Hay personas que no dejan que nos acerquemos porque tienen ese rechazo al Señor, ¿no? Y aquí sí hay un mandamiento de amar a los hermanos, ¿eh? Se está refiriendo, por supuesto, a los otros creyentes. Y luego dijo el apóstol Pedro, temed a Dios, o sea que nosotros como creyentes tenemos que revelar por medio de nuestras vidas que formamos parte de un pueblo temeroso, es decir, respetuoso de Dios, que debemos respetar al prójimo, pero acá nos manda que debemos honrar a todos, pero amar a los hermanos, ¿sí? Gloria al Señor. El Señor Jesús dijo, amaos unos a otros. ¿A quién le dijo? A los discípulos, ¿sí? Gloria al Señor. Por eso también acá finaliza diciendo Pedro, honrad al Rey. No importa quién ocupe el cargo o la posición de máxima autoridad en una nación. En este caso nosotros tenemos presidente. Debemos respetarlo, indiferentemente de su identidad política y de sus capacidades para ejercer la máxima autoridad.
debemos respetarlo a causa de su cargo, lo cual por supuesto no implica que asumamos sus ideas o que estemos de acuerdo con su forma de ejercer el poder, ¿sí? Eso es lo que muchos no entienden, ¿sí? Hermanos, y se ponen una bandera política y se ponen a discutir y a hacer cuantas cosas, ¿no? En pos de un partido político, de este o del otro, hermanos amados, pero nosotros sabemos, a la luz de la palabra, que solamente uno va a reinar con justicia y equidad, y es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Mientras tanto, va a haber gobiernos que van y vienen, presidentes, reyes en las naciones, que algunos hacen cosas buenas, otros hacen cosas malas, y a todos Dios nos va a juzgar un día, ¿sí? Pero nosotros debemos guardar la palabra. Vamos a parar acá en esta tarde y ya nos quedan unos minutitos nada más. Quiero orar y agradecerle al Señor por este programa, y nos vamos a estar despidiendo con un tema más, ¿sí? Un tema musical. El próximo lunes se estará pasando nuevamente la vigilia grabada. Ya próximamente en el mes de julio estaremos arrancando nuevamente en vivo las vigilias, Dios mediante. Gloria al nombre del Señor. Y bueno, que Dios bendiga a cada uno. Padre, en el nombre de Jesús, gracias por esta tarde, gracias por permitirme compartir tu palabra. Gracias, Señor, por la vida de todos los hermanos y hermanas que están escuchando, por los que van a escuchar luego, Señor, este programa, los que van a escucharlo a través de Facebook o a través de YouTube. Señor, Dios mío, bendice cada vida, cada hogar, cada casa, cada familia. Te agradezco por la vida de mi hermano Johnny. Gracias por la hermana Alejandra, Señor Jaime, con su programa El Sembrador. Bendícela, Señor, en esta tarde, bendice su programa y bendice a cada programador, Señor, que va a seguir utilizando este estudio, Señor, para proclamar tu palabra viva. Unge los labios de cada predicador, de cada siervo y sierva que va a estar ministrando en estos micrófonos, Señor, para toda la vasta audiencia de la predicadora, Señor Dios mío. Gracias por tu amor, por tu fidelidad, por tu misericordia. Gracias porque nos rescataste y nos diste identidad, Señor, y somos tu pueblo, tus hijos. Gracias, Dios mío, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios te bendiga. Nos despedimos con un último tema en esta tarde y será hasta nuestro próximo encuentro el miércoles que viene. Estás escuchando Hablando de ti, hablando de ti. Vientos y mares quisieran jamás con su poder aún en la tempestad esparcir de una lágrima de los vencidos. Y aunque el desierto quiera mutilar con su silencio el grito mortal, he aquí sus que en él derramaron su sangre. Disparos cruzados en las calles gobierna el temor, y en la oscuridad de este abismo te quiero gritar: no te rindas. No te rindas.
vencerse. El mal en tu propio ser. Porque en su clavo te convertirás. Toda la creación clama por la redención. Pronto los cielos se conmoverán. No te rindas. Estás escuchando Hablando de ti, hablando de ti. 94.1 FM. Inicio de espacio publicitario.